Bienvenidos nuevamente a una clase de procesadores de textos basados en la aplicación de documentos de Google. En esta ocasión realizaremos la revisión del examen porque muchos tuvieron ahí pequeños problemas que hay que tratar de resolver. Y vamos a revisar aquí qué es lo que nos pedía el examen. Nos decía que descargaras el archivo de un periódico que se estaba enviando, nos decía que miráramos algunos artículos y nos decía separa los artículos, es decir, imaginariamente divide cada artículo como si fuera una hoja de un documento. Entonces nosotros se nos señalaba que cada página puede traer uno o tres o más artículos en ella. Entonces íbamos a realizar lo siguiente. Si cada página era una hoja, entonces se nos preguntaba, ¿qué tipo de formato tiene el título? Aquí está un poco mal redactado. ¿Qué tipo de formato crees que tenga el título? Vamos a revisar las páginas del periódico Buenas Noticias. Estamos en la página 6. Nos dice que vayamos a la página 6. Vamos a movernos aquí rápidamente. Y aquí está, la página 6. Fíjense bien, aquí es donde tuvieron algún pequeño detalle, porque realmente nosotros preguntábamos por encabezados, por pies de página, por tipos de formato del texto. ¿Qué tipo de estilo te crees que tenga? Pues un estilo 1, simplemente un estilo 1. Observen en esta parte, tenemos un estilo 1 que es la parte más importante y luego tenemos un estilo 2. Entonces, muchos de los artículos así vienen escritos. Estilo 1, que viene siendo el título más importante, más grande, que resalta más, y los estilos que dependen de él. Es decir, título, subtítulo. Y si ustedes observan, aquí tenemos un artículo, que es un artículo que no es una hoja, es un artículo, y luego ya tenemos otro subtítulo, otro artículo, otro subtítulo, otro artículo. Y aquí tenemos también otro de los elementos que podemos definir como estilo 1. Entonces nuestra primera pregunta era estilo 1. ¿Qué tipo de letra tiene el contenido? Aquí podemos nosotros revisar si son este tipo de letras sans serif o serif, eso por ahí lo vamos a revisar también, pero hay algunas preguntas que estaban un poco fuera de foco para ver qué tanto pueden ustedes deducir sobre ello, ¿no? Y nos decía, ¿las hojas tienen encabezados? Si es que hay encabezados, define qué es lo que lo compone. Bien, el error que ustedes tuvieron es que me estaban tomando esto como encabezado y pregunta por la hoja, no por el artículo. Aquí ustedes ven en la pura esquina y empieza la hoja y obviamente pues termina por acá. Y es muy curioso porque ustedes identificaban esto como los encabezados, pero sí identificaban esto como el pie de página. Entonces, que no se nos olvide, los encabezados están fuera del texto que estamos transmitiendo. Igual que el pie de página. El pie de página también está fuera del texto que estamos transmitiendo. Por lo tanto, me decían, ¿qué lo compone? Ah, pues un título del artículo y no sé qué tanto. Bueno, en este caso, algunas personas sí lo dijeron. Y si se fijan, el encabezado es el mismo para todas las hojas. El mismo empleo. Y por ahí hubo una persona que sí me dijo que, por decir, esta parte que dice empleo, me parece que el encabezado que se mueve dependiendo de la sección en la que esté. Entonces esto nos ayuda a nosotros a definir que el periódico está organizado en secciones. No precisamente en secciones como las que vimos de un documento, pero bueno, tú no tienes en el periódico El Siglo de Durango los deportes junto a las noticias nacionales, ni los deportes junto a las noticias policíacas. Entonces tiene secciones, ¿no? Por lo tanto, el encabezado se compone de un tema, el texto Buenas Noticias, Universidad Camilo José Cela y la fecha en la que estaban ocurriendo los eventos. Y el pie de página, ese también cambia, pero sí existe. Era una frase célebre de algún autor. Muy bien. Ya contestamos también esta del pie de página. Nos dice que si están divididas las hojas y muchas personas me dijeron que no. Esta página yo estoy viendo que hay una división entre el texto que dice hayan agua para llenar 2000 veces, bueno, este artículo que tenemos aquí y tenemos otra división por acá. No se diga de las páginas que tienen todavía más divisiones que esta. Vamos a revisar, mira, aquí tenemos
Esta es una hoja, esta de educación empieza aquí, termina hasta acá, hasta abajo, que es la página 12, y estamos observando que tiene una división y otra división para los artículos. Entonces, la respuesta es sí. Y nos dice que cómo se agrupan el texto en un solo artículo. En un solo artículo. Nos pregunta, ¿son párrafos o son columnas? Pocas personas respondieron que vienen en columnas y obviamente en párrafos. Algunos dijeron que venían en párrafos porque de las páginas que les pedí, alguna venía en un párrafo seguido, pero la mayoría de ellas se organiza en columnas. Y eso era lo que teníamos que responder. Ahí tenían la respuesta. Nos preguntaba si tienen imágenes. Sí, las imágenes tienen algún título. Algunas personas sí identificaron dónde está el título y el título comúnmente en algunas de las páginas de los artículos que yo les pedí, pues viene aquí. Vamos a ver. Generalmente vienen aquí debajo. El proyecto va a permitir que los investigadores sociales puedan estudiar para por qué un lugar es mejor que otro. Ese era el título. Entonces había que responder que sí, también. ¿Qué alineación tienen los textos? La alineación ustedes la conocen perfectamente. Izquierda, centrado, derecho, justificado. Y aquí como vemos que hay a ambos márgenes de las columnas, de todas las columnas o de todos los párrafos, podemos ver que hay una alineación justificada. ¿Sí? Pero también tenemos los títulos y los títulos al parecer pueden llegar a ser una alineación a la izquierda, pero si no son los títulos, sí los textos intermedios que hay ahí como una nota de idea principal, como una nota de idea principal. Entonces, esa tiene alineación a la izquierda y alineación justificada, es lo que deberíamos de responder. Pero también está el pie de página, el cual tiene una alineación centrada. Entonces, las tres respuestas eran la correcta. Juntas, por separado, bueno, pues es que no lo revisaste muy bien. ¿Hay formatos de negritas, cursivas o subrayadas? Preguntaba, y pudimos haber dicho sí y con eso bastaba, porque podemos revisar que sí vamos a encontrar formatos de letras cursivas. Aquí está una cursiva. Subrayadas no hay, pero sí hay negritas. Entonces la respuesta era sí.